Los pastores impartían instrucción a los jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de Mateo y de Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también de copiar las Santas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto de lo que eran capaces de exponer las Escrituras. Así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra y alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Satanás había incitado a los sacerdotes y prelados papales a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre por oscurecer la sencillez y claridad de las Santas Escrituras y por hacerlas contradecir su propio testimonio. Pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agigantadas y profundas, la palabra de Dios supera las tormentas que amenazan con destruirla. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el preciado depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo, así también contienen las Santas Escrituras tesoros de verdad que solo se revelan a quienes los buscan con sinceridad, humildad y abnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez, en la juventud, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de las Santas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. De sus escuelas en las montañas, enviaban algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que se encontraba en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños. Pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparó convenientemente para hacer frente a todo esto. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionado de tal modo que podían muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los valiosos manuscritos de las Santas Escrituras. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecían dispuestos a recibir la verdad. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre, comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe y con frecuencia se veía que sus principios permeaban toda la escuela. Con todo, los dirigentes papales no podían encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador.
Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieron honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la palabra de Dios, procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto. Los ministros valdenses eran educados como misioneros, y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir 3 años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Este servicio, que desde el principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados al sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riqueza ni gloria terrenal, sino una vida de trabajo y peligro y quizás el martirio. Los misioneros salían de 2 en 2 como Jesús se los mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaban a un joven con un hombre de edad madura y experiencia, que le servía de guía y de compañero y que se hacía responsable de su educación, exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de ese modo se fortalecían mutuamente en la fe.